Hola, somos Maca y Cris, socios fundadores de Sabora Verde, emprendimiento que nace el año 2017 y que fomenta la alimentación saludable y 100% vegetal. En noviembre del año 2020 nos establecimos con una tienda ubicada en Camilo Enríquez 822, donde elaboramos y vendemos repostería, jugos prensados en frío y helados 100% a base de plantas con ingredientes nutritivos, libres de harinas y azúcares refinadas, entregando un producto sabroso y estéticamente atractivo. Además contamos con un espacio donde ofrecemos productos de despensa y repostería. En Sabora Verde nos enfocamos en satisfacer las necesidades de personas vegetarianas, veganas, con alguna alergia alimentaria o bien todos quienes deseen alimentarse de manera más saludable. Es por ello que brindamos una atención personalizada, explicando y enseñando cada ingrediente de los productos ofrecidos. Además, somos una marca con propósito enfocada en una economía circular, usando packaging compostable y de vidrio, reciclaje de envases y compostaje de residuos orgánicos. El aporte del Centro de Desarrollo de Negocios ha sido fundamental como apoyo técnico para potenciar nuestra propuesta de valor y además aumentar nuestra visibilidad a nivel regional. Ven a visitarnos, estamos ubicados en Camilo Enríquez 822. Y además, síguenos en todas nuestras redes sociales. Bueno, y pasaban nuestros amigos de Sabora Verde, una de las empresas destacadas de nuestro centro. Me presento, yo soy Catherine Villar, soy asesora de primera línea del Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Y antes de darle el paso a nuestro relator de hoy, les voy a contar de qué se trata nuestro centro, cuál es el servicio que nosotros entregamos. Nosotros nos dedicamos a entregar asesoría técnica y personalizada a todos los emprendedores y pequeñas empresas de la provincia de Valdivia. Para esto tenemos dos líneas de asesoramiento. Están las primeras líneas, donde hoy día me acompaña mi colega Marisela Nautulpan, que ella es primera línea de Panguipulli, y también está la otra línea de asesores generalistas. En ambos casos, nosotros acompañamos al emprendedor o al empresario en todo el proceso de formalización y posterior mejora de su modelo de negocio y todo el proceso de gestión de su empresa. Este taller se llama Ruta de la Formalización, Manos a la Obra, y lo estamos realizando en conjunto con el Centro del Ranco, que también se encuentra por acá presente, y lo que nos convoca el día de hoy es ver la parte práctica de esta Ruta de la Formalización. Para eso nos acompaña don Hernán Villablanca, él es de Asesorías Emprende, ya nos acompaña hace un tiempo en nuestros talleres, así que los invito a que podamos interactuar con él, hacerle preguntas, poner sus preguntas en el chat, pueden ir levantando su manito para que sea de forma más ordenada. La idea es que este taller les sirva para ir aprendiendo y después ya poniendo en práctica. Vuelvo a mencionar que nosotros igual acompañamos en todo el proceso de formalización, así que si ustedes están pensando en dar este paso, pueden hacerlo en compañía de nuestro centro. Así que les dejo la invitación para que nos puedan contactar. Y ahora sí, adelante, don Hernán. Muchas gracias, Lisette. Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente nos volvemos a encontrar en este taller, ¿no es cierto?, para poder explicarles un poquito cómo es el tema de la formalización y los pasos necesarios para constituir una empresa, ¿no es cierto?, obtener estos estatutos y luego hacer el inicio de actividades en impuestos internos. El taller es bastante práctico, de hecho vamos a ver algunos conceptos inicialmente, luego vamos a ir a constituir, a redactar dame un segundito, ahora sí. 16 horas. Para que vayamos viendo la presentación. ¿Se aprecia bien la pantalla? Todavía no la vemos en modo presentación, pero sí vemos la pantalla de su computadora. Ahora sí, ahora lo vemos. Ok. Ya. El tema de la formalización, ¿qué es lo que
¿Qué entendemos por el tema de formalización? ¿No es cierto? Según el Ministerio de Economía, de Fomento y Turismo, define la formalización como un conjunto de trámites y procedimientos necesarios para una iniciativa de un emprendimiento. Y eso es lo que vamos a ver ahora, una parte, ¿no es cierto?, de este conjunto de trámites y procedimientos. ¿Ya? Dentro de lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y pensar qué es lo que queremos hacer, cuál va a ser mi actividad, ¿no es cierto?, la que voy a realizar, ver cómo la voy a realizar. Bueno, todo un plan de negocios que hay que implementar, y una vez que esté definido, nos sentamos a pensar de qué forma vamos a ejecutar ese plan de negocio. Y este conjunto de trámites y procedimientos, ¿no es cierto?, parte definiendo de qué manera voy a empezar a trabajar mi actividad económica. ¿Y para qué? Para que el emprendimiento se constituya como una entidad propia. ¿Qué quiere decir? Que el emprendimiento que yo voy a realizar, ¿no es cierto?, va a ser totalmente independiente de mí como persona. Es decir, yo puedo hacer, dentro de las posibilidades, ¿no es cierto?, está que yo haga inicio de actividades o haga una actividad comercial con mi propio RUT. Pero yo tengo que tener claro de que tengo que separar, en este caso, cuando se hace con el RUT propio, tengo la necesidad de separar los dineros, ¿no es cierto?, que son personales con los dineros que son de la actividad del negocio. Y cuando se constituye una empresa jurídica, ¿no es cierto?, aunque se trate de una sola persona, debemos entender de que son dos personas totalmente distintas porque ambas tienen RUT. ¿Ya? Un RUT jurídico que empieza con 77 millones y algo en este tiempo, y el otro es el RUT natural como persona. Lo otro que dice que debe cumplir con las normativas y regulaciones. Pero normativas y regulaciones en varios ámbitos, ¿no es cierto?, como el tema laboral, porque si yo me voy a formalizar y voy a necesitar ayuda, voy a tener que contratar a una persona y tengo que cumplir con la regulación laboral, ¿no es cierto?, que está regida por el Código del Trabajo. Dependiendo de mi actividad comercial, si mi actividad tiene que ver con alimentos o el proceso de ellos, tengo que cumplir la normativa sanitaria. Todas las actividades deben cumplir el tema de patente de la municipalidad, ¿no es cierto?, pagando la patente municipal para obtener el permiso de trabajar en el radio urbano. Cumplir también con la normativa tributaria. Una vez formalizado, tengo que cumplir con esto de pagar los tributos, de retener tributos, en el caso del IVA, ¿verdad? Y entregar los arcas fiscales y hacer todo este procedimiento, y una vez al año hacer el tema de declaración de impuestos. Y así, entre otras, ¿no es cierto?, dependiendo de las actividades que se quiera realizar, se tienen que ir cumpliendo todas estas normativas. Por lo tanto, cualquier persona o grupo de personas, tanto naturales como jurídicas, pueden hacer un emprendimiento y pueden formalizarse como tal, ¿no es cierto?, siempre y cuando todo esté ajustado dentro de la normativa y la legalidad vigente. La actividad, ¿no es cierto?, que muchas veces nosotros hacemos en forma informal, lo que hacen estos procedimientos y esta formalización es que nuestro trabajo o nuestra actividad esté dentro del marco legal y cumpla con todas las exigencias que me piden, ¿no es cierto?, para que pueda funcionar esta actividad. Cuando me formalizo, adquiero derechos y también, ¿no es cierto?, tengo que cumplir con deberes, especialmente con el tema de los deberes tributarios. Eso hay que tenerlo claro, de que al hacer una actividad comercial, yo tengo derecho a ciertas cosas, pero también tengo que cumplir con estos deberes
que me imponen las distintas normativas, tanto en el aspecto laboral, tributario y principalmente el que vamos a ver ahora, que es el tema de los tributos. Cuando nos formalizamos y cuando decidimos de qué forma vamos a actuar con nuestra actividad comercial, ¿no es cierto?, tanto como persona natural o persona jurídica, y elegir dentro de estas personas jurídicas la forma en que lo vamos a hacer, porque hay distintas, con ese proceso nace la empresa y luego hay que informar al Servicio de Impuesto Interno, ¿no es cierto?, el inicio de las actividades. Son dos cosas distintas. Una es que la empresa aparezca, se cree, obtenga su RUT y todo, pero si yo no doy inicio de actividad del Impuesto Interno nunca me va a considerar un contribuyente, ¿ya? Por lo tanto, mientras no haga ese proceso, no soy nadie para Impuestos Internos. Y por lo tanto no puedo hacer actividades comerciales, independiente que tenga RUT. Sí puedo comprar, ¿no es cierto?, pero si al momento de vender no lo puedo hacer porque estaría también dentro de la informalidad. Y hay que tener claro que cuando uno se convierte en un contribuyente, se van a comenzar a pagar impuestos por la actividad económica. Los impuestos que es distinto al tema del IVA, ¿ya? Porque los impuestos, ¿no es cierto?, o las empresas o las actividades comerciales, cuando son personas jurídicas, están grabadas por una tasa y que va en base a las utilidades que obtengan al final de un año comercial. Y a diferencia del IVA, ¿no es cierto?, cuando somos contribuyentes, y el IVA no es que lo pague la empresa. Ahí tenemos a veces un mal concepto de que he escuchado personas, ¿no es cierto?, contribuyentes, clientes que nos dicen, oh, tanto IVA que tengo que pagar. El IVA no lo paga nunca la empresa. El IVA es recaudado por la empresa. El IVA es un concepto, ¿no es cierto?, que viene, que es una cadena, y viene, y yo cobro por mi producto o mi servicio un valor, y a ese valor le agrego un IVA. Entonces me están pagando un producto y me están pasando IVA. Y ese IVA yo lo tengo que entregar a impuestos internos. Entonces la empresa se convierte en una recaudadora del Estado y no es ella la que tiene que pagar el impuesto al IVA. Siempre el que asuma este IVA siempre va a ser el consumidor final, ¿ya? El que ocupe el bien o se come el producto. Por lo tanto, mientras más IVA tenga que pagar la empresa, mejor, porque ha tenido más ventas, ¿ya? Y dentro de la venta ha sacado el valor de su producto o servicio. No quieren nada la tecnología hoy día conmigo. Ahí sí. Beneficios de la formalización. En el tema de calidad de vida, ¿no es cierto? Yo, estando formalizado, voy a poder cotizarme para salud. Igual lo puedo hacer en forma independiente, ¿ya? Pero si estoy formalizado, ¿no es cierto?, y estoy haciendo mi actividad comercial, donde obtengo ingresos, voy a poder pagar salud, el tema para la jubilación futura. También puedo incluir las cargas familiares dentro de dentro de este pago. Todo lo que tiene que ver con el tema de remuneraciones. Importante, ¿no es cierto?, segundo punto, bueno, esto solamente ocurre de separar el patrimonio personal del patrimonio de la empresa cuando yo creo una empresa jurídica. Es decir, me formalizo con un RUT distinto al que no sea el mío. Lo puedo hacer con mi propio RUT, pero la mayoría de las personas, ¿no es cierto?, se formalizan pensando en la protección del patrimonio personal. Por lo tanto, tengo que pensar muy bien si voy a poner mi RUT
como una empresa donde voy a realizar mi actividad comercial, ya que ante una mala gestión o ante alguna demanda o algo donde yo tenga que pagar, voy a responder con todos los bienes que estén bajo el root personal, ¿ya? Hay personas que se han formalizado de esa manera y nunca han tenido un problema. Grandes actividades, ¿no es cierto?, que han podido desarrollar sin tener esta complejidad. Pero podría ocurrir. Especialmente actividades, por ejemplo, como, no sé, hospedaje, ¿verdad? Especialmente donde hay escaleras. Si yo hago una actividad con mi root personal y tengo bienes, tengo una casa, tengo un terreno, tengo no sé, un vehículo que estén bajo mi root, y esta actividad, no sé, todo un pasajero que por estar en malas condiciones en la escalera se cae, tiene un accidente, puede haber una demanda y yo tengo que responder respecto de todos mis bienes personales. Entonces hay que tener cuidado respecto a cómo me formalizo. Hay actividades que no son tan riesgosas y que yo lo puedo hacer. Evitar las multas y las sanciones. También el hecho de estar formalizado, ¿no es cierto?, me permite que no me fiscalicen, si me fiscalizan no me saquen una multa por estar en tema haciendo una actividad informal. Y se puede demostrar solvencia, ¿no es cierto?, porque hay una actividad comercial que se realiza y se declara mensualmente, y si yo quiero optar a un crédito, quiero optar a la banca, puedo mostrar esta solvencia a través de mis ventas mensuales. Postular a licitaciones también es otro beneficio, ¿no es cierto?, a licitaciones o subsidios, a fondos concursables. Generalmente, cuando las personas postulan a un subsidio, ya sea Cercotec u otra entidad, ¿no es cierto?, lo primero que le piden es que tenga inicio de actividades, ¿no es cierto?, dependiendo la característica del programa, porque no pueden financiar o no pueden entregarle subsidios a personas que no estén formalizadas, ¿verdad? Todo tiene que estar dentro con inicio de actividades para que pueda operar en forma normal dentro de la legislación vigente. Es más fácil obtener créditos para capital de trabajo, más fácil optar a la banca, ¿verdad? Incluso si me formalizo con un root jurídico, más que con persona natural. Generalmente también hay subsidios o financiamientos para el tema de la capacitación, asesorías, la red de fomento estatal, todo es necesario, ¿no es cierto?, estar formalizado para la actividad. El mismo centro de negocio, ¿no es cierto?, le está ofreciendo la posibilidad de asesorarlo en este tema, pero para formalizarse, para que entren al sistema formal. Si no, no van a asesorar a alguien que no está con esta idea de la formalización o de querer hacer una actividad informal. En la medida, ¿no es cierto?, que estemos ya funcionando y se ganará respeto y confianza, porque ya estamos hablando de una empresa formalmente constituida, que cumple los compromisos, ¿no es cierto? Ya puede llegar a un momento, incluso, ¿no es cierto?, que con la imagen corporativa que tenga la empresa sea reconocida. O sea, yo veo el logo de la empresa y sea de qué hace, qué vende y todo el tema. Eso es gracias al prestigio y a la confianza, ¿no es cierto?, que se ha generado y que se han hecho bien las cosas en la medida que pasa el tiempo. El tema de la marca, ¿no es cierto?, lo acabo de mencionar, que es importante, ¿no es cierto?, darse a conocer a través de tener la visibilidad y poder trascender en el tiempo.
uno, estando formalizado, se puede proyectar a nuevos mercados, donde se pueden encontrar nuevos clientes. La formalización, ¿no es cierto?, hace que pueda trabajar con empresas, no así cuando no estoy formalizado. Se pueden dar oportunidades, ¿no es cierto?, incluso fuera del país, con el tema de estando con exposiciones comerciales. Las empresas son las que son llamadas a estas participaciones, ¿no es cierto?, de ferias, y donde se puede proyectar dentro de Chile o fuera de Chile. Y principalmente, ¿no es cierto?, si, como les decía antes, la empresa, si necesita que alguien colabore con ella, los trabajadores, ¿no es cierto?, están contratados y están asegurados con los contratos, ¿no es cierto?, que sean pertinentes y cubiertos ante cualquier accidente, ante cualquier situación, ¿no es cierto?, no están desprotegidos ni el empleador ni los trabajadores. La forma para formalizarme son dos: como una empresa unipersonal o como empresas pluripersonales. Dentro de las pluripersonales hemos destacado estas dos, que son las más comunes, pero sí hay otras formas en las que yo me puedo formalizar o crear estos estatutos y crear mi empresa. Perdón. Me puedo formalizar, ¿no es cierto?, como persona natural, como les decía, usando el propio RUT como el RUT de la empresa, o una empresa individual de responsabilidad limitada. Una empresa limitada, ¿no es cierto?, que puede ser de una sola persona, que es la EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, es una persona, se conforma, o el constituyente es solo una persona. Luego están las pluripersonales, ¿no es cierto?, y dentro también está la sociedad de responsabilidad limitada, que se necesitan 2 socios o más. Pueden ser hasta 50, me parece mucho, ¿no es cierto?, para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. La administración es determinada por los socios, pudiendo ser conjunta o designar a alguno de los socios para que sea administre o sea representante legal. Para hacer alguna modificación de esta sociedad o para que algún socio se salga o para incorporar algún socio, todos tienen que estar de acuerdo. Si hay alguno que se oponga, no se puede realizar la modificación. Y lo más importante, ¿no es cierto?, es que protege el patrimonio de las personas y hasta el monto en que se entregó como capital, como aporte. Es decir, si yo aporté 3 millones de pesos a la empresa, mi responsabilidad llega hasta esos 3 millones de pesos. ¿Ya? Y no tocan el patrimonio personal de mi RUT como persona. Las propiedades o todos los bienes que tenga mi nombre con mi RUT no son tocados, porque este es un RUT distinto al mío. Y está la sociedad por acciones, ¿no es cierto?, la SPA, que es una empresa derivada de las sociedades anónimas, que también, ¿no es cierto?, es un poco más flexible para poder incorporar o para poder sacar algún accionista, ya que no necesita la aprobación de todos. Basta con que yo decida, se apruebe en el acta, ¿no es cierto?, y no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo para que se pueda incorporar un nuevo accionista o se pueda salir algún accionista. La administración también es más flexible
puede ser uno de los accionistas, puede ser un directorio, puede ser alguien que es externo, que se nombre como administrador y no necesariamente tenga que participar de la sociedad. También, ¿no es cierto?, limita la responsabilidad hasta el monto de los aportes. Ahora bien, está clasificada dentro de las pluripersonales, pero también puede, ¿no es cierto?, constituirse con un solo accionista. Esa es la gracia que tiene, que puede ser uno o hasta 49. Desventajas de las personas natural, riesgo del patrimonio. De la IRL, es una empresa que solo puede operar con un giro, no puede tener más de uno. Si yo decido hacer una fábrica de pan, ¿no es cierto?, no puedo después hacer otra actividad porque a la letra de la ley, ¿no es cierto?, solamente puede tener giro único. Tributariamente también no se puede, un socio no le puede emitir boleta de honorario a su IRL, lo mismo que en la responsabilidad limitada. ¿Ya? La IRL, si el socio fallece, la sociedad tiene un año para ser liquidada, es decir, al año del fallecimiento del constituyente, la sociedad tiene que desaparecer, tiene que ser liquidada. La sociedad de responsabilidad limitada, ¿no es cierto?, también es rígida en su estructura, no permite la entrada ni salida si no están todos de acuerdo, no se le pueden emitir boletas de honorario a la limitada, no pueden contratar personas familiares tampoco, ¿no es cierto? A diferencia de la SPA, que sí permite todos estos beneficios tributarios, donde los constituyentes o los accionistas pueden emitir boletas de honorario por su servicio a la empresa, siempre y cuando obviamente hayan trabajado para la empresa. Pueden contratar familiares, es la figura más conveniente en este tiempo para las personas que están recién formalizándose, que están recién empezando una actividad comercial y que están pensando en el futuro, ¿no es cierto?, que en algún momento pueden incorporar algún accionista. O pueden incorporar, quieren inyectarle capital, ¿no es cierto?, y alguien quiere participar de esta sociedad, la sociedad puede admitirlos, ¿ya? La responsabilidad limitada, ¿no es cierto?, también puede hacer lo mismo, pero tienen que estar todos de acuerdo. Y la empresa individual, obviamente, no puede incorporar nuevos accionistas, tienen que transformarse para poder incorporar más socios a una limitada o a una sociedad por acción. Por lo tanto, la más recomendable para nosotros es una sociedad por acciones, que es la que permite trabajar de mejor manera y con mayores beneficios para la... y tiene... no es de giro único, son de múltiples giros, ¿ya? Si alguien tiene consultas, me olvidé mencionarlo antes, con todo este impasse de la tecnología, puede preguntar, puede Aquí, escribirla y vamos... don Hernán, Dani nos hace una consulta en el chat. ¿Puedo cambiar mi empresa de EIRL a SPA? Sí, la empresa... a ver, la IRL fue creada en la página... en el régimen simplificado, que es de la página Tu Empresa en un Día, o fue creada con el régimen antiguo de notario, no régimen antiguo, sino que el régimen tradicional, con notario. Ani, si nos puedes comentar, régimen tradicional, dice. Ya, O sea, no fue creado a través de Empresa en un Día, me imagino. ya. Entonces ahí hay que hacer dos pasos.
cuando, cuando los estatutos están en papel, digamos, que se fue a notaría, se firmó en la notaría, método tradicional donde se usó un abogado para hacer el tema, lo que primero que hay que hacer es llevar la empresa al régimen simplificado. Migrar. Voy a migrar del sistema tradicional al sistema simplificado. Hay una opción en la empresa, tu empresa en un día, ¿no es cierto?, donde se puede hacer esta migración, ¿ya? Y ahí luego se puede hacer la transformación de una IRL a una SPA. Se puede. Es más largo que si se hubiese creado en el régimen simplificado, porque directamente se hubiese transformado, ¿no? No habría que migrarla, obviamente. ¿Se entendió? Sí. Gracias, nos dice Tania. Ok. Como la sociedad por acciones es la recomendada, ¿no es cierto? Vamos a nombrar algunas de las partes que los estatutos deben llevar. Esta debe estar conformada por el nombre de la sociedad y que debe terminar con la expresión SPA, tal como está ahí, las dos, la primera y la última letra en mayúscula y la del medio en minúscula. Bueno, la IRL exige que por normativa vaya el nombre de la persona, entonces terminada con IRL, entonces no hay mucha variedad, mucho juego en el nombre. Esta sí permite ponerle cualquier nombre, el root domicilio, nombre, root de domicilio de los accionistas, el objeto o giro de la sociedad debe ser siempre comercial, el domicilio de la sociedad, el capital de la sociedad, el número y el tipo de acciones en la que el capital es dividido y representado, la forma como ejercerá la administración y la duración de la sociedad. Lo más importante de los estatutos de cualquiera, de una IRL, una limitada o de una SPA, donde hay que tener cuidado es en el objeto, ¿ya? Cuando veamos el ejercicio les voy a explicar por qué es importante definir bien el objeto. El objeto es por qué yo estoy creando la sociedad. ¿Cómo se me puedo formalizar? ¿A través de qué método? ¿Verdad? Y aquí entramos un poquito a lo que hablábamos, a la respuesta que dimos para la pregunta que nos hacían, si se podía transformar o migrar. Actualmente coexisten los dos métodos, que es el método simplificado, ¿no es cierto? Que es esta página que se creó hace un tiempo, www.tuempresa en un día, en la que se incorporan distintos tipos de formatos para constituirse, ¿no es cierto? Y donde se necesita, al momento de finalizar la constitución, la empresa queda con el root asignado y con todos los requisitos que se necesitan para constituir una empresa realizados, como por ejemplo la publicación en el diario oficial, como la publicación en la Cámara de Comercio. Todo eso se hace, la página lo hace en forma automática, ¿ya? Y luego está el régimen tradicional, ¿no es cierto?, que es mediante escritura pública, donde todo se hace por separado. Se hace la escritura, yo no puedo ir con mi escritura a la notaría, sino que tiene que ir un abogado. Tengo que pagarle al abogado para que haga los estatutos. Luego la notaría envía al diario oficial, tiene que aparecer la publicación, y todo eso son días en que se demora el tema de la constitución para que esté lista. No así en el régimen simplificado, y como el nombre inicial de la página, ¿no es cierto?, tu empresa en un día, se demora eso, un día. El nombre real de la página es
www.registro de empresas y sociedades. Cualquiera de los dos métodos que usemos para llegar ahí nos va a redireccionar y nos va a llevar al mismo resultado. Partió como tu empresa en un día y después cambió a registro de empresas y sociedades. Pero de cualquiera de las dos maneras nosotros llegamos a los formatos. Y para eso se necesita tener una sesión con un root o con clave única también, ¿no es cierto? Podemos ingresar. Una vez que estemos en la página, se selecciona lo que se quiere hacer, constituir, ¿no es cierto? Si queremos constituir una empresa. Seleccionamos el tipo de empresa y se llena el formulario ingresando los datos de la sociedad y de los socios. Una vez que todos hayan firmado el formulario, ya sea con una firma electrónica avanzada o ante notario, el SI asigna el RUT inmediatamente. Y una vez que esté todo eso, ¿no es cierto?, está la empresa constituida. Vamos a ver cómo lo hacemos. Déjenme un segundito que debe irse. ¿Se ve la página? Sí, la vemos, don Hernán. Ya. Aquí hay una introducción, ¿ya? La vamos a saltar. Y esta es la página, ¿no es cierto?, donde se crean o se constituyen o se modifica o se disuelve o se migra o se anota. Lo primero que tenemos que tener es tener una cuenta o ingresar con un root y clave o con clave única. Yo voy a iniciar sesión, ¿no es cierto?, con mi clave única. Y aquí, estando en mi cuenta, yo, bueno, en constituir es lo que queremos hacer. Se puede modificar, se puede migrar. Esta es para migrar, ¿no es cierto?, del sistema antiguo al sistema simplificado, o del sistema tradicional, mejor dicho. Para disolver una y para hacer anotaciones. Pinchamos en constituir. Y aquí tenemos todas las alternativas que nos permite esta plataforma confeccionar los estatutos. Las más usadas son las que están al principio. Las más recomendadas, ¿no es cierto?, para los emprendedores que están recién con una idea de negocio, están recién partiendo, es la IRL, la limitada y la SPA. ¿Ya? Y aquí aparecen algunas características, ¿no es cierto?, de la IRL. Una persona natural, sin socios, un solo giro. Limitada entre 2 y 50 socios, vínculo de amistad o familiar entre los socios, uno o varios giros. La SPA, uno o más accionistas o que piensan incorporar a nuevos accionistas más adelante. ¿Ya? Esta está pensada que yo parto chiquitito, ¿no es cierto?, y estoy pensando en algún momento crecer. Uno más giro a administración libre. Bueno, después están las sociedades anónimas, hay varias alternativas más, y nosotros nos vamos a quedar con esta, especialmente con la sociedad por acciones. ¿Cómo se crea? Entramos a la página, ¿verdad?,
Y aquí lo primero que nos indica es el nombre. Y el nombre es cualquiera, ¿verdad? Y vamos a usar el del ejemplo. Un nombre de fantasía. Dice que el nombre, ojalá vaya la sugerencia, ¿no es cierto?, con la actividad que va a realizar. Comercializadora, los muermos SPA, distribuidora, los muermos SPA, panadería, los muermos SPA, agrícola, los muermos SPA, hospedaje, los muermos SPA, que parta siempre, ¿no es cierto?, con la actividad comercial principal. O simplemente lo dejan así. El nombre de fantasía es opcional. El domicilio, ¿verdad? Lo vamos a llenar. Constitución de estatutos es llenar este formulario y hay que tener cuidado en ciertos puntos. La calle principal. Aquí no es más que llenar, ¿no es cierto?, los datos que nos piden. Usar como domicilio social. Si vamos a usar uno distinto, indicamos acá. Si vamos a usar el mismo, pinchamos ahí y se cierra la opción. Y el objeto. Aquí hay un símbolo rojo, ¿no es cierto?, de ayuda. Objeto social, descripción, se refiere a la actividad o rubro que se realizará a la sociedad. Se admite la posibilidad de contemplar uno o más objetos específicos. Y hay una ampolleta, ¿no es cierto?, que sirve como ejemplo, como dice ahí, ejemplos, ¿ya? Y yo puedo tomar estos ejemplos. Y va a ser alquiler equipo de transporte. Ese va a ser mi objeto. Puedo buscar algo. No hay muchos en relación a lo que se realiza. Vamos a buscar este. Lo vamos a guardar. ¿Ya? Pero aquí ustedes pueden libremente expresar el objeto y el objeto debe ser lo más general posible. Si yo lo dejo así, ¿no es cierto? Si quiero hacer el día de mañana transporte por carretera o quiero hacer una panadería, no la puedo hacer porque los estatutos no me lo van a permitir. No le di las suficientes habilidades a la empresa como para que haga todo lo que tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, lo más amplio posible, aunque no lo vayan a hacer ahora y estén pensando en el futuro, no sé, y voy a hacer una actividad, no sé, venta por internet, voy a hacer tema de finanzas, todo eso lo puedo incorporar aquí. ¿Ya? Voy a poner en forma bien amplia todo lo que necesito hacer. No son los giros de impuestos internos, es parecido. ¿Ya? Pero aquí yo me tiene que, si por ejemplo el banco me dijera, oiga, usted está haciendo esta actividad y sus estatutos se lo permiten, veamos. Entonces, que cuando lean el objeto, no les quede duda de que ustedes puedan realizar lo que quieren hacer. ¿Ya? Y lo más recomendable es que una vez que ustedes hayan definido el objeto en forma bien general, terminen con la frase y cualquier otra actividad comercial lícita
los accionistas acuerden en el futuro, sin ninguna limitación. Y con eso, ¿no es cierto?, van a poder hacer la actividad comercial que deseen en el futuro. Perfecto. Don Hernán, antes de que siga avanzando, tenemos una pregunta en el chat de Pamela Rivas que nos consulta lo siguiente. ¿Se puede colocar la dirección de mi domicilio en caso de no contar con local físico, ya que solo cuento con tienda online? Aquí hay dos cosas distintas. Una cosa, aquí estamos constituyendo la empresa, ¿ya? Y la empresa puede tener el domicilio, puede ser cualquiera, el de la casa. Lo importante es que la normativa dice que debe estar identificada la comuna donde donde esté funcionando la empresa, ¿ya? Luego, cuando se hace inicios de actividades, ahí es donde se debe especificar el lugar exacto o la dirección exacta donde se va a realizar la actividad comercial. Esto es para los estatutos, ¿ya? Yo puedo colocar aquí cualquier dirección. Nadie me va a pedir acreditar nada, pero al momento de hacer inicio de actividades, Impuestos Internos sí me va a pedir acreditarlo. Si mi actividad va a ser online, yo tengo que definir un lugar, una dirección física, ¿no es cierto?, de dónde va a estar establecido o dónde el Impuesto Interno puede ir a verme o puede comunicarse conmigo. Y esa forma de acreditarlo, lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a nombrar ahora, ¿no es cierto?, que el dueño de la propiedad, dueño o dueña, tiene que, bueno, si la empresa o el RUT con el que yo creé la empresa es dueño de la propiedad, la escritura. Si me la están arrendando, ¿no es cierto?, tiene que haber un contrato de arriendo de uso comercial, no residencial, y tiene que estar explícito, uso comercial, para utilizar ese domicilio, o el dueño o dueña me lo tiene que ceder a través de un documento, ¿no es cierto?, donde me dice que me autoriza a utilizar ese domicilio como domicilio comercial. Así que puede ser cualquiera, pero tiene que estar legalmente acreditado. ¿Se entendió lo del objeto social? Bien amplio, con todas las características de la empresa. Pueden ir separando por punto y coma, ¿no es cierto?, todas las actividades y terminar con cualquier otra actividad, ¿no es cierto?, comercial, lícita, que los accionistas acuerden en el futuro. Y con eso se salva. El capital es el monto con el que yo voy a iniciar la empresa. Con cuánta plata van a hacer, cuál va a ser la marraqueta con la que va a venir debajo del brazo de la empresa. Es plata que los accionistas tienen que poner. 10 millones de pesos. Es un ejemplo. Ahora, el monto, el capital, la gente dice, pero es que yo quiero partir con un capital bajito. Todo tiene un pro ser bueno y tiene también su lado no tan bueno. Partir con un capital bajo, ¿no es cierto?, en los bancos, al momento de si yo me quiero bancarizar, va a preguntarme por el capital y va a pedir los estatutos y me va a decir, usted aportó 500.000 pesos. Eso es lo que tiene la empresa. Otros, ¿no es cierto?, dicen, que mientras más bajo el capital, menos patente voy a pagar. Eso no es tan así, porque de cierto monto, ¿verdad?, las patentes valen exactamente lo mismo, ¿ya? Porque las patentes tienen un mínimo, ¿ya? Y si yo aporto 500.000 pesos, es lo mismo que aporte 15, 20 millones de pesos, porque bajo si el capital es de ese monto, me van a cobrar exactamente lo mismo. En la medida que vaya subiendo el capital, me van a ir cobrando un porcentaje, ¿ya? Y creo que son como una UTM y algo el tema de la patente, que entre
entre la patente, la publicidad y los derechos de aseo sale como 120.000 pesos aproximadamente. Pero la idea es que parta con el capital que necesita para funcionar. Por ejemplo, yo me instalo con una panadería, ¿no es cierto? Y aporto 500.000 pesos y la primera compra que hago es de 1.500.000. Impuesto interno me puede decir, mire, la empresa tenía 500.000 pesos y la primera compra 1.500.000. ¿De dónde sacó el otro 1.000.000 de pesos? Entonces ahí hay que entrar a justificar que el otro 1.000.000 de pesos me lo prestó un familiar. Que el 1.000.000 de pesos lo pedí de un crédito. Ya, pero todo eso, recuerden que hay obligaciones, ¿no es cierto?, donde dentro de las obligaciones lleva el registro contable de la empresa y se tiene que acreditar el ingreso de esa plata a la empresa, ya sea como crédito, ya sea como préstamo, porque después la persona que lo prestó, que lo pasó, ¿no es cierto?, va a requerir de ese 1.000.000 de pesos. A veces es el mismo dueño o la misma persona, y generalmente nunca se lo cobra, porque está incorporado para el negocio. Pero en estricto rigor, ¿no es cierto?, si yo aporto plata, tiene que haber un documento de por medio, ¿no es cierto?, que acredite el ingreso para que después se pueda acreditar los pagos. 1.000.000 de pesos, ahora no necesariamente este 1.000.000 de pesos lo tengo, nadie me va a ir a fiscalizar que yo lo tenga en la cuenta. Puedo decir, este 1.000.000 de pesos lo voy a poner todo ahora, o voy a poner 5 millones y voy a aportar 5 millones en 3 meses. ¿Ya? Entonces, si eso es el plazo, si ese es el caso, voy a poner aquí el monto que del capital que voy a aportar en un plazo determinado. ¿Ya? Y se supone que dentro de ese plazo debe estar todo el dinero. ¿Ya? Como insisto, nadie lo va a fiscalizar. Generalmente queda así, como aportado. La empresa tiene 10 millones de pesos. Don Luego, Hernán, ¿sí? Respecto al capital de la sociedad, ¿también se puede aportar bienes? Alguno de los socios no tiene dinero, pero puede aportar algún tipo de activo a la empresa o Sí. trabajo, horas de trabajo. Exacto. Se pueden aportar, déjenme ver. Sí, una cosa es el capital, cuánto es lo que tiene la empresa, ¿ya? Y después, más adelante, en el paso 2, ¿no es cierto?, vamos a ver cuánto aporta cada uno y en qué forma lo aporta, ¿ya? El aporte en trabajo o en bienes puede ser, ¿no es cierto?, pero está valorado dentro del capital, 10 millones de pesos. Después vamos a ver de qué forma se aportan esos 10 millones de pesos. El número total de acciones, ¿no es cierto? Como es una sociedad por acciones, nacida de las sociedades anónimas, aquí todo es, no hay pesos, hay acciones. ¿Ya? Por lo tanto, las acciones, el capital se tiene que dividir en un número de acciones. 10 millones de pesos dividido en 10 acciones, estamos hablando de que cada acción vale 1.000.000 de pesos. Yo puedo cambiar este número y le voy dando valor, pero es solamente para que después, si yo quiero vender parte de esta empresa o alguien se quiere incorporar, ¿no es cierto?, tiene que haber una compra y venta de acciones y yo le pueda vender un número determinado de acciones. Esto no hay que cambiarlo, de serie única, tendrá valor nominal, no, imprimirá láminas, no, gozarán de algún derecho las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no. O sea, tengo que tener todas las acciones pagadas, ¿no es cierto?, para tener derecho a voto, por ejemplo. Y lo que hace, tendrán valor nominal es que simplemente en tema contable, las acciones, recuerden que esto es de sociedad anónima, las acciones pueden variar su precio y lo único que hace el valor nominal es registrar el valor inicial de la primera acción. ¿Cuánto costó esta acción? 1.000.000 de pesos. Después vale 1.100.000, 800.000 pesos,
¿ya? Pero el valor, si se va a registrar el valor nominal, es que siempre va a estar este valor presente que costó 1 millón de pesos. La idea es dejarlo así, sin valor nominal, sí, que no se van a imprimir láminas, porque no tiene ningún sentido, porque no se van a transar en la bolsa ni nada de eso. Y que las acciones que no están pagadas no gozan de ningún beneficio. La duración de la sociedad es indefinida u otra, ustedes definen, ¿no es cierto? Generalmente es indefinida. La administración social, un directorio, un gerente general, un administrador, ustedes definen la forma, ¿ya? Si son una persona la que va a constituir, no designe un directorio, porque ahí tiene que haber un presidente, secretario, tesorero, mínimo, ¿ya? Tiene que ser a través de un gerente general o de un administrador. ¿Se nombrará el gerente general en los estatutos? ¿Sí o no? ¿Ya? Generalmente es bueno nombrarlo, que se solicite identificar al administrador o al gerente. En este caso, puede ser a ambos, o puede ser uno solo, un gerente general. Si es administrador, ¿cuántos administradores? ¿1, 2? ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Un gerente general, remuneración del gerente y reglas de funcionamiento del directorio. Y aquí nos vamos a la ampolletita. Seleccionamos y guardamos. Y dice que el gerente general será remunerado por sus funciones y el monto corresponderá, será fijado por el directorio. En caso de no haber directorio, su remuneración se fijará en la Junta Extraordinaria de Accionistas. Y que el gerente general podrá delegar poderes. Es decir, yo puedo dar un poder simple, un poder notarial específico para alguna actividad, ¿no es cierto?, del gerente general o del administrador. Si deciden que el gerente general o el administrador no sea remunerado, le cambian que no va a ser remunerado y no podría recibir, ¿no es cierto?, un sueldo. Aquí, dentro de las facultades de la administración, en la ampolletita vamos a seleccionar todo lo que está aquí, ¿ya? Porque todo lo que está aquí es necesario para un óptimo funcionamiento de una empresa. ¿Qué va a poder hacer el gerente general? ¿Representación ante instituciones? Sí. ¿Representación ante sociedades y asociaciones? Sí. ¿Celebración de contratos? Sí. Y así, ¿no es cierto?, constitución de garantías. Por ejemplo, si no se selecciona esto y ustedes van al banco a solicitar una póliza de garantía, no van a poder contratarla porque no está dentro de las atribuciones del gerente general. Contratos de trabajo, si no está seleccionado, no puedo firmar un contrato de trabajo porque no tengo la facultad. Y así con todas, ¿ya? En honor al tiempo no las vamos a leer, pero todas son necesarias para el buen funcionamiento de la vida de la empresa. Y se puede autocontratar. Guardamos. Y tenemos aquí, ¿no es cierto?, todas incorporadas, todas las operaciones incorporadas. Se pueden agregar más. Si yo quiero darle más poderes o más cosas que no estaban incluidas, lo puedo hacer ahí. La comunicación entre la sociedad es opcional. Se supone que cómo la sociedad cita o se comunica con sus accionistas. Que no va a haber comunicación, que va a ser a través de correo certificado o carta electrónica, correo electrónico o carta certificada. Se deja esa que es como lo habitual, basta un correo electrónico, si hay más de un accionista, citar a los accionistas a través de un correo electrónico. ¿Ya? Si hay uno solo, obviamente no tiene sentido mandarse un correo a uno mismo citándose. Juntas ordinarias de accionistas. Esta tiene que ir porque como es sociedad, hija de la sociedad anónima, ¿no es cierto? Se supone que una vez al año
es obligación reunirse con los accionistas, presentar el balance y dar a conocer los números. Las diferencias, resolución de diferencias. Un árbitro de derecho, un árbitro arbitrador, árbitro mixto. ¿Quién? Si tengo dificultades, estoy liquidando la empresa y no tenemos acuerdo entre los accionistas o los accionistas y sus acreedores, alguien tiene que dirimir. Entonces yo puedo designar a una persona o puedo decir que un juez civil sin juicio diga esto se hace así y se respeta eso. Árbitro de derecho. ¿Cuántos árbitros de derecho? ¿Cuántos jueces? Uno. Aquí, ¿no es cierto?, el árbitro será don o doña. Aquí yo puedo identificar a una persona, a cualquiera, de confianza de ambos, ¿ya? Y en el caso de que no acepte, el cargo se asignará y recaerá en don o doña, otra persona, en caso de que no acepte. Y en caso de que ninguno acepte, un juzgado de civil o de letras del domicilio de la sociedad. Pero tiene que haber alguien que dirima la diferencia. Distribución de las utilidades, generalmente se utiliza la recomendación que es en proporción a los aportes. Si una persona aporta el 50% y la otra el 50%, la repartida de utilidades 50 y 50. Si alguien aporta 40 y 60, bueno, repartida de utilidades 40 y 60. Pueden ser 50 y 50 y pueden definir que las utilidades se reparten 90 y 10. Pero no creo que alguien vaya a querer hacer eso, pero se puede hacer. Y otros pactos. Aquí van los pactos que ustedes deseen agregar, ¿ya? Cuando hay más de un accionista, dos o más, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién va a actuar ante impuestos internos y cómo lo va a hacer? Una cosa es ser el representante legal de la empresa y la otra es ser el representante ante impuestos internos. Entonces, aquí yo puedo agregar un pacto, ¿no es cierto?, y decir, mire, el representante ante impuestos internos va a ser tal persona, o van a ser los dos, pero que van a actuar en forma no conjunta, en forma individual, porque en caso de que se enferme uno, está el otro como representante legal. Por ejemplo, en caso de que uno esté de viaje y se requiera hacer un trámite ante impuestos internos, el otro está disponible. Porque también está la administración o la representación legal conjunta, donde tienen que andar los dos. Si no están los dos, no se puede hacer nada. Entonces, por eso es recomendable que si hay dos o más, que haya dos representantes en impuestos internos y que actúen en forma separada, ¿ya? Cuando hay dos o más representantes, también es bueno colocar una cláusula de que el representante podrá hacer de todo y podrá, como el representante puede hacer de todo, ¿verdad? Y que puede actuar en forma individual. La única actuación que debiera hacer en conjunto es cuando se le ocurra vender activos de la empresa, o bienes raíces de la empresa, o bienes de la empresa. Porque yo como representante, ¿no es cierto?, puedo hacer todo, puedo comprar, puedo vender, puedo hacer esto, y como no necesito la aprobación de los accionistas, bueno, yo puedo decir, vendo este activo fijo que está aquí, lo vendo. Entonces, tiene que ahí que hay un resguardo, ¿no es cierto?, donde diga que para actuar en venta de algún activo o de algún bien de la empresa, deban ser la actuación en conjunto y no en forma individual, ¿ya? Es cosa de redactar ahí nomás en forma 17 mejor. horas. Se pueden agregar tantos pactos como quieran. Pueden haber pactos transitorios o pactos permanentes. Los transitorios son, por ejemplo, que se designa a tal persona para que vaya a hacer el trámite ante la notaría. Hecho el trámite, se elimina o queda sin efecto esa cláusula. Pasamos al siguiente paso, ¿no es cierto?, donde está el RUT de los accionistas y administradores. Vamos a usar mi RUT.
y ponen, ¿no es cierto?, se identifican cada uno de los accionistas. Ese no es mi correo, pero para andar más rápido. La calidad, ¿qué es lo que soy? ¿Soy accionista? Sí, soy accionista. ¿Soy representante de impuesto interno? Sí, soy representante de impuesto interno. ¿Voy a ser el gerente? Recuerden que dije que iba a ser administrado por un gerente, no por un administrador. ¿Ya? Entonces, ¿soy el gerente? Soy el gerente. ¿Director provisorio o administrador provisorio? No. Por lo tanto, si la otra persona va a ser simplemente accionista, le pincharé accionista. Si va a ser representante legal, accionista y representante legal, las características que tenga. ¿Ya? No puedo pinchar administrador porque en el paso 1 no seleccioné ningún administrador. Y aquí, ¿no es cierto?, es la pregunta que me hacían de antes, si podía hacer en dinero, en especie. Y aquí está la primera opción, dinero. ¿Ya? Pero también puede ser en especies, muebles, inmuebles, cese uso de inmueble por más de 5 años, cese inmueble por menos de 5 años, acciones de derechos sociales de otras empresas, otros, divisas, puedo aportar en eso. Cuando hay especies, tengo que hacer un listado, un inventario de las especies, tengo que llevarlo a la notaría y tengo que subirlo en el paso siguiente. Y eso tiene una valoración. Como soy la única persona, porque soy la persona que estoy constituyendo la empresa con un solo, la cantidad de acciones en la que yo dividí mi capital fueron 10. El capital pagado, los 10 millones. Capital por pagar, 0. ¿Ya? Guardamos. Se quedó pegado. Démosle un ratito. Falta completar el nombre, carajo. Sí. Tiene que ser el por el nombre. tilde. Sí, Nombre no, completo. tiene que ser el nombre completo. Y tiene que ser con tilde, porque tiene que ser tal como está registrado en el registro civil. Creo que los tildes no los reconoce. Sí. No sé. Vamos a pasarlo sin tilde, a ver. Creo que son los dos, todos los nombres. Ahí sí, ahí lo pasó. Tal como está en el registro civil, tal como está en nuestro carnet de identidad. Y los toma. Yo lo puse sin tilde, pero me reconoció con tilde. Y aquí tengo el 100%, ¿no es cierto?, del capital. Si es menor, es porque me falta completar algún dato, o por ejemplo, si hubieran 2 y fueran 50 y 50, tendrían 5 millones, aquí aparecería 50%. Me faltaría agregar otro más. Por lo tanto, tengo que agregar al otro socio o al otro accionista. Y se agrega y aparece el mismo formulario, donde se pide el nombre, el RUT,
tal como está en el carnet, ¿no es cierto? Si es accionista, si es representante, se marcará lo que corresponde y se guarda. Y tiene que aparecer 100% del capital. Aquí se puede borrar y aquí se puede, se elimina y aquí se puede modificar en el lápiz. ¿Ya? Si me equivoqué en algún dato, lo puedo corregir ahí. Continuamos. Aquí se debe subir el inventario si es que yo aporto bienes muebles. Y todo lo que yo aporte, ¿no es cierto?, este inventario legalizado tiene que estar subido aquí. Cuando es una mujer la que está haciendo el tema, le piden adicionalmente, lamentablemente, una declaración jurada de que los dineros que ella está usando provienen de su actividad personal y no es aportado por otra persona. Aún estamos ahí en pañales con ese tema de que a la mujer se le piden documentos más adicionales. Continuamos y llegamos al cuarto paso, ¿no es cierto?, que es la firma electrónica, y aquí yo puedo descargar el borrador. ¿Ya? Al descargar el borrador, tengo la constitución, ¿no es cierto?, de los Muermo S.p.A. y el accionista. Y aquí está todo lo que yo digité en este formulario. ¿Ya? El objeto, esto es lo que leen los bancos o cualquier impuesto interno para ver si se puede hacer la actividad. Y aquí están todos los poderes del administrador. Todo eso es los poderes. Y abajo, ¿no es cierto?, va la firma, que es la que falta. La mía y la del notario. Vamos a irnos acá. Ese borrador se puede imprimir, ¿no es cierto? Se revisa y se pueden hacer las correcciones. Yo puedo entrar después, esto tiene 30 o 60 días, creo que está en la plataforma, y yo puedo en ese tiempo modificarla, ir ajustando el tema, lo leo, y si hay alguna corrección que hacer, voy al paso que corresponda y lo edito. Este es el número de atención, ¿verdad?, que me va a pedir el notario, si es que quiero ir a firmarlo en notaría. Porque acá me preguntan, suscripción del formulario. ¿Se designó un representante para suscribir el formulario? No. ¿Firmará un notario por todos los que aún no firman? ¿Sí o no? Si yo pongo sí, ¿no es cierto?, voy a ir a la notaría, voy a llevar mi borrador, voy a llevar este numerito, ¿no es cierto?, que está aquí, el notario va a firmar por mí, me va a cobrar 7.000, 8.000 pesos, 10.000 pesos, por ahí. Pero también le puedo decir que no firmará y que voy a firmar yo. ¿Concurre un representante o apoderado? No, porque voy a ser yo mismo. ¿Firma accionista o firma notario? Firma accionista. Y voy a la opción firmar. ¿Ya? Y aquí, en adelante, yo puedo comprar la firma. Pero lo primero que tengo que hacer es comprar la firma. No puedo ir a firmar porque no tengo firma. No tengo firma electrónica. Y la firma que uso para hacer facturas no me sirve. Tiene que ser una firma electrónica avanzada. ¿Ya? Por lo tanto, puedo comprar una. ¿Dónde la compro? En estas casas comerciales, que aquí aparecen 4, y el valor, obviamente, iré por la más barata. ¿Ya? 4.165, 900, 1.000 pesos, 950. ¿Ya? Y es la firma por una sola vez. Se compra, no vamos a hacer el proceso de compra porque aquí me va a sacar de la página y se va a ir a una a la que yo seleccione, ¿verdad? La voy a comprar, este tema es un poco engorroso porque pide mucha autenticación. Le envían un PIN al correo,
le piden una clave, después cuando usted quiere firmar, ¿no es cierto?, le vuelven a enviar un PIN al correo, usted tiene que ingresarlo, y además le van a validar, tiene que tener clave única, además le van a validar sus datos con el registro civil, y le van a hacer como 4 preguntas con alternativas que son muy personales, como por ejemplo, ¿cuál es el segundo nombre de su papá? ¿Cuál es, en el año 2003 usted vivió en qué comuna? Y le ponen las alternativas. ¿Ya? Y usted tiene que responder, ¿no es cierto?, en base a las alternativas para que se acepte de que usted es usted. ¿Ya? No vamos a hacer este proceso de compra. Una vez que se hace el proceso de compra, se vuelve a este formulario y se pone firmar, ¿verdad? Pero ahora ya no se compra, sino que se va a la firma. Y uno elige la misma casa comercial que eligió para comprar, y ahí es donde le van a pedir toda esta información o todas estas preguntas personales que solamente usted debería conocer, ¿ya? ¿Cuál es la fecha, cuál es el mes de cumpleaños de su mamá, el nombre de su hermano o su hermana, el primer nombre, por ejemplo? Toda una serie de datos para corroborar su identidad. Y ahí estaríamos con el proceso de formalización con el estatuto constituido. No es complicado el formulario, el único que hay que tener en cuenta es el objeto, ¿verdad? Y el resto es ir completando los datos en la medida que se van solicitando. En el objeto es donde hay que más explayarse. Una vez que esté firmado, el estatuto aquí con una hoja inicial que es la vigencia y con el número de RUT. Y ya con ese RUT ustedes pueden empezar a operar, a comprar, ¿ya? Sin tener que ser contribuyentes. Pero al momento de vender están obligados a ser contribuyentes. Vamos al inicio de actividades, porque ya tenemos los estatutos, tenemos el RUT, ¿no es cierto? Vamos al inicio de actividades, ¿ya? El inicio de actividades es como cuando nace un hijo, ¿verdad? Nace el hijo, después el hijo vamos y lo inscribimos en el registro civil. Aquí en Tu Empresa en un Día nació nuestra empresa. Y ahora tenemos que llevarla a impuestos internos, ¿no es cierto?, para decirle que sea reconocida como contribuyente. Y eso, ¿no es cierto?, se puede hacer en línea, y ahí tenemos nuestra inicio de actividad, que se necesita ingresar con el RUT y la clave del representante legal. ¿Ya? Recuerden que la empresa tiene RUT, pero no le podemos sacar clave porque no está reconocida en impuestos internos. Para poderle sacar clave tengo que hacer inicio de actividades. Y como no tengo clave del RUT de la empresa, tengo que usar el RUT del representante legal. Y cuando me pida la declaración de inicio de actividades, ahí me va a pedir el RUT de la empresa. Y ahí es donde yo tengo que colocar el RUT que me aparecieron en los estatutos. Indicado eso, ¿no es cierto?, me va a aparecer la declaración jurada de inicio de actividades y van a aparecer los datos que yo ingresé en los estatutos. Me va a aparecer el capital, me va a aparecer el nombre del representante, me van a aparecer los nombres de los socios, el capital aportado, el porcentaje de distribución, ¿ya?, de las utilidades. Todo eso como la primera información, un resumen de lo que yo hice en los estatutos. Luego me va a pedir la fecha de inicio de actividades, ¿ya? La fecha de inicio de actividades puede ser hasta 60 días hacia atrás, desde el día en que yo lo estoy haciendo, con tope la fecha de constitución de la empresa. Es decir, si yo la empresa la constituí el 1 de junio, ¿verdad?, yo puedo hoy día hacer inicio de actividad de la empresa 60 días hacia atrás o hasta el 1 de junio, si es que los 60 días no se alcanzan a cumplir, ¿ya? No puedo colocar, mis 60 días son el 1 de mayo. No puedo colocar el 1 de mayo porque la empresa el 1 de mayo no estaba constituida.
¿ya? El límite es la fecha de constitución y hasta 60 días para atrás, con ese tope. Una vez que le he indicado la fecha de inicio de actividades, me va a preguntar si voy a usar documentos afectos a o sea, documentos de primera categoría afectos a IVA, o documentos de primera categoría exentos de IVA, o usaré documentos de segunda categoría, solo para personas naturales y sociedades, ¿no es cierto?, que hacen actividades que son exentas, como sociedades como los abogados, por ejemplo, como los médicos que emiten boletas en segunda categoría. Y dependiendo de la actividad que yo voy a realizar, ¿no es cierto? Si mi actividad es exenta, seleccionaré la categoría exenta de IVA, pero generalmente la mayoría de las actividades son afectas a IVA, ¿ya? Hay una nueva resolución de impuestos internos, ¿no es cierto?, que nos dice que dentro de las actividades que están exentas, redefinieron la palabra o el concepto de servicios, y donde deja fuera algunas actividades que ya eran exentas, como el tema de las mismas contabilidades. Por ejemplo, el próximo año, el 2023, ¿no es cierto?, cuando se emitía una boleta, una factura exenta, ya va a tener que ser afecta, porque esa actividad quedó afecta siendo exenta en este periodo. Por lo tanto, dependiendo de la actividad, ¿no es cierto?, principal que yo voy a realizar, elegiré que mi actividad es afecta a IVA. Aquí me pide una descripción de la actividad. Impuesto Interno tiene un listado grande de códigos por las cuales las personas pueden hacer dentro de sus actividades comerciales. Pero precisamente por las actividades que pueden hacer las personas, ese código es muy limitado, porque las actividades que pueden hacer las personas son múltiples. Entonces, le va a pedir que seleccione los códigos. Si no está el código más exacto de la actividad que usted va a hacer, tiene que buscar el más cercano o el que más se le parezca. Y en la descripción de las actividades, decir efectivamente qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su actividad comercial específica, ahí. Y tiene 70 caracteres para ello. Ahí está. Aquí, independiente del objeto, ¿no es cierto?, aquí es donde se definen los giros que usted va a hacer. Si yo tengo pensado hacer una panadería ahora, ¿verdad?, voy a buscar el código que tiene que ver con pastelería, panadería y todo eso, ¿no? Y en un año más tengo pensado hacer una roticería. Entonces, no voy a abrir los dos giros ahora. Voy a abrir el que necesito ahora, y en un año más, cuando me quiera instalar con la roticería, abro el giro de roticería, ¿ya? Así como puedo eliminar un giro que no estoy ocupando, puedo incorporar uno en cualquier momento a través de la página web. No es necesario abrir un montón de giros, ¿verdad? Giros que no voy a realizar y tenerlos abiertos por si acaso. No es conveniente. Además que el servicio de impuestos internos, ¿no es cierto?, para que usted pueda emitir una factura, le va a pedir verificar la actividad. Es decir, si yo le digo a impuestos internos, voy a hacer pan, voy a instalarme con una panadería, impuestos internos me va a decir, ya, demuéstreme que va a hacer pan. ¿Cómo le demuestro? Con un contrato de arriendo, donde me dicen, ¿no es cierto?, que voy a instalarme con una panadería, donde ¿de qué otra manera? Con compras. Yo compré una máquina amasadora, yo compré quintales de harina, yo compré maquinaria, ¿no es cierto?, para hacer pan. Bueno, esas facturas me permiten, yo tengo aquí una factura que mi proveedor, ¿no es cierto?, me dio por la compra de una amasadora. Ah, entonces sí, ya. Y tengo aquí una factura por 10 quintales de harina. Entonces ya, está bien. Me doy por enterado que usted va a hacer pan. Eso es acreditar la actividad. Entonces, si yo abro giros que no puedo acreditar, no me van a autorizar a la emisión de facturas. Tengo que acreditarlos todos. Entonces, parto con mi giro principal, el que yo puedo acreditar. Y después, ¿no es cierto?, yo voy abriendo giros o eliminando en la medida que necesito.
Ahí están, ese es el listado, ¿no es cierto?, que yo les hablaba de los giros, de la cantidad que son aparentemente un montón, pero que en realidad son pocos para las actividades que se realizan. Elijo los que más se le parezcan y en la descripción de la actividad digo qué es lo que voy a hacer específicamente. Aquí está el tema de las direcciones, ¿no es cierto? Voy a indicar en la región, esta es la dirección que hay que acreditar, no la dirección que puse en los estatutos, ¿ya? Aquí es importante el número de rol de la propiedad, porque me la van a pedir. Entonces, ideal que en el contrato de arriendo o en la escritura, bueno, en la escritura siempre va a estar el número de rol, pero si estoy arrendando, el contrato de arriendo tiene que ser notarial, tiene que venir incorporado el número de rol y tiene que decir que es para uso comercial. El contrato de arriendo siempre tiene que ver, está involucrado un pago, un canon de arriendo, ¿ya? La persona puede emitir, ¿no es cierto?, una factura por ese arriendo, y si no tiene inicio de actividades la persona, el contrato vale por sí mismo para justificar el gasto del arriendo, siempre y cuando esté con todos sus comprobantes de recibo de arriendo, ¿ya? Tiene que, si Impuesto Interno dice, oiga, ¿tiene el contrato del arriendo para acreditarme que usted carga 300.000 pesos de arriendo mensuales? Bueno, aquí está el contrato por 300.000 pesos y están los 12 recibos de arriendo, ¿verdad? Por 300.000 pesos, no un recibo de dinero, ni un vale por, un recibo de arriendo. Los venden en la librería. Y aparecen todos los datos, la dirección, ¿no es cierto?, los correos, teléfono, el root del propietario, el número de rol del avalúo fiscal. Y pide llenar todos estos datos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la dirección. ¿Cómo se va a comunicar Impuestos Internos con ustedes? Correo electrónico, el domicilio, root, todos los datos de dirección. El resumen, ¿no es cierto?, les va a mostrar, les va a decir ahí, ¿no es cierto?, cuánto es el capital, la dirección, la descripción, si es de primera categoría, si está afecto a IVA. Tienen que pinchar la opción que dice declaro que la información indicada en esta declaración es expresión fiel de la verdad. Ejecutar inicio de actividades y pregunta si estoy seguro. Y se emite un certificado, ¿no es cierto?, que les dirá si quedan inmediatamente autorizados para emitir facturas o tienen que hacer la acreditación de la actividad, ¿ya? Ese es el siguiente paso. Generalmente cuando son actividades donde se usan facturas afectas, el servicio les va a pedir acreditar esta actividad, lo que yo les mencionaba antes, ¿no es cierto?, que tienen que demostrar a través de una orden de compra, de una factura, de una cotización que les hayan hecho por su producto, ¿no es cierto?, cualquier documento que indique que ustedes están realizando la actividad. Y una vez autorizado, pueden emitir la factura. Ahí aparece el certificado, ¿no es cierto?, y el certificado en la lectura les va a decir si, cuáles son los pasos a seguir después. Hecho el inicio de actividades, pasan a ser contribuyentes, adquieren obligaciones, deberes y obligaciones, y se transforman en recaudadores de impuesto específicamente del tema del IVA, ¿ya? Recuerden que el IVA ustedes se lo cobran a un tercero, por lo tanto no es parte de su precio ni de su costo en el precio del producto o servicio. Totalmente aparte. No lo pagan ustedes, lo paga el tercero, ¿ya? Así es que mientras más IVA tengan que pagar, quiere decir que le está yendo bien en sus ventas. Gracias, don Hernán. No sé si hay alguna consulta de los asistentes que nos van quedando. Pueden ahí en el chat o activar su micrófono, realizamos la consulta. Hoy día hubieron pocas preguntas en el chat, en realidad. Creo que estuvo, a pesar de los impas, estuvo clara la información de don Hernán.
¿O estuvo clara o no se entendió nada? Sí, no, pero fue bastante clara su exposición. Ahora, preguntarle ahí, por si hay alguien que nos atreve a realizar la pregunta, el tema de la cantidad de códigos que yo puedo incorporar en el servicio de impuestos internos a la hora de hacer mi inicio de actividades. ¿Cuántos son los códigos que yo puedo tener máximo? Máximo 7. Ya, perfecto. Máximo 7 códigos entonces. Sí, no es ideal incorporarlos todos por esta verificación de actividad. Claro, Se incluye el código principal, ¿no es cierto? Una vez que esté la verificación aprobada, yo puedo incorporar otros códigos. perfecto. Es más fácil el trámite. Puedo incorporar los 7, pero tengo que acreditar los 7. Los 7. Es mejor irlos incorporando a medida que yo pueda acreditar la actividad. En la medida que se pueda acreditar la actividad, claro, y eliminando los giros que ya no se utilicen. Ya, perfecto. Si no hay más consultas, vamos a ir dando cierre al taller del día de hoy. Agradecerles la participación, la asistencia a todos los que hoy día estuvieron conectados de principio a fin. Dejarles ahí también el link de la encuesta de satisfacción para que nos puedan contar igual temáticas que a ustedes les gustaría que tratemos en próximos talleres. Ya, agradecerle igual a don Hernán por siempre tener la buena voluntad y disposición de realizarnos este taller que más adelante va a ser muy demandado, don Hernán, por temas de fondos de financiamiento. Usted sabe, cuando hay fondos de financiamiento hay mucha gente queriendo formalizarse rápidamente y no tiene la información. Así es que esperamos más adelante contar nuevamente con este tipo de temáticas. Muy bien. Agradecidos de todos, que tengan una muy buena tarde. ¿Ya? Que estén bien. Gracias, igualmente. Chao, chao. Chao.